Bien, gocémonos en el Señor, en la palabra. No solamente en los cantos, también en la palabra de Dios. Debemos de gozarnos. Vamos ahí, hermanos, a ver el libro de Éxodo, en el capítulo 23, en el verso 20 al 24. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo y del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Aleluya, muy bien. El tema se llama Apartados del mundo. ¿Cómo se llama el tema? Apartados del mundo. Bien. Dios le está dando indicación a su pueblo en el camino que van a recorrer. Y le está diciendo indicaciones. Dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. De la misma manera, Dios ha enviado al Espíritu Santo y también a los ángeles, que son servidores del Altísimo. Son ministros, espíritus de parte de Dios para defender y guiar al pueblo hasta que el Señor nos introduzca en el lugar que ha preparado. Porque el Señor tiene algo preparado, un lugar preparado para los fieles. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dice el Señor Jesús. Y Él tiene moradas eternas en las cuales están preparadas para su iglesia. Dice aquí, guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Noten, guardarse delante de Él y oír su voz. Y pide que no seamos rebeldes, porque Él no va a perdonar nuestra rebelión, porque el nombre de Dios está en Él. Pero si en verdad escuchas su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Qué promesa tan grande de parte de Dios. Solamente que no seamos rebeldes delante de Dios y que nos guardemos delante de Él. Él promete que va a ser enemigo de nuestros enemigos y va a afligir a los que nos afligieren. Aleluya. No sé si tú lo crees. Amén. Aleluya. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del jebuseo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. La indicación del Señor era contundente, porque Él sabía que era lo correcto, que haciéndolo así estaríamos dentro del mandamiento dicho por Dios
y debemos hacerlo. Dios mandó que su pueblo no adoptara las religiones ni se conformara a las normas morales de las sociedades que lo rodeaban. Israel dejó de acatar por completo ese requisito y como resultado no fueron protegidos por el Señor. Bajo el nuevo pacto, los creyentes que se amoldan a las costumbres del mundo también perderán las promesas y la protección de Dios. No se pueden tener las bendiciones y la presencia de Dios y al mismo tiempo participar en los caminos del mundo, apartados del mundo. Dios escogió un pueblo. Dios escogió un pueblo para sí, para que no se contaminara con el mundo. Ese fue el mandato que le dio Dios a Israel. Es el mismo que le da hoy a su pueblo. Que no seamos amigos del mundo. Que no hagamos lo del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, aleluya. Veamos ahí en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 11 al 14. ¿Qué dice por ahí? Al 14. Amén. Adelante. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes del pueblo y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Aleluya. No solamente se detuvieron en no seguir haciendo lo malo, sino que además aumentaron la iniquidad. Siguieron las abominaciones de las naciones y se contaminaron la casa de Dios, la cual él había santificado ahí en Jerusalén. ¿Sí? El pecado más predominante del pueblo de Dios a lo largo de la historia redentora ha sido su fracaso en permanecer separado de la sociedad y las personas injustas que lo rodean. En lugar de despreciar las costumbres inmorales y la manera de vivir de los impíos, con demasiada frecuencia el pueblo de Dios se siente atraído y se conforma a la cultura en la cual vive. Al hacerlo manifiesta su infidelidad a Dios y con eso contamina la casa del Señor. La triste consecuencia es la destrucción del pueblo de Dios y sus familias por causa de su conformidad a las costumbres impías del mundo. El pueblo de Dios aún hoy día se siente atraído por el mundo, con todas sus costumbres, con todas sus actitudes pecaminosas. Aún se siente atraído. Y lo vamos a ver más adelante. Pero es algo terrible que Dios aborrece, que Dios no quiere que su pueblo siga sobre ese camino. ¿Sí? Vamos a ver el libro de Esther, hermanos. Capítulo 3, verso 8. Amén. Adelante. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido
y distribuido entre los pueblos en todas las provincias en tu reino. Y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Aleluya. En ese tiempo, hermano, se estaba maquinando un complot de parte de este personaje que odiaba al pueblo judío. Empezó a hacer un plan para acabarlos, para acabar con la raza judía. ¿Sí? Entonces empezó a maquinar ese plan terrible, tremendo. Y fue con su astucia a hablar con el rey. Y le dijo que las leyes sí, son diferentes de todo el pueblo, hablando del pueblo judío. Dice, son diferentes las leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia, el dejarlos vivir. Hay una ley que es la de la tierra, pero es más grande la del cielo. Amén. Aunque Dios estableció leyes para que se rigieran los pueblos, pero las leyes del hombre han sido tergiversar las leyes de Dios. Y ahí es donde está lo malo. Sus leyes del hombre están en contra de las leyes de Dios, y ahí es una violación a las normas que tiene Dios establecidas para que el pueblo viva bien. Amén. Uno de los propósitos de Dios al darle la ley a Israel era hacerlos a ellos diferentes de todos los demás pueblos. Amán reconocía algo diferente en los judíos y le caía mal cómo actuaban los judíos, y por eso los odiaba, porque no compartían lo mismo que él, sus leyes que ellos tenían, leyes pecaminosas, claro. Bajo el nuevo pacto todavía es la voluntad de Dios que su pueblo esté separado y sea diferente del mundo, es decir, un pueblo santo adquirido por Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Aleluya. Asimismo, hoy el mundo aborrecerá a los hijos de Dios porque ellos son diferentes, santos y justos. Debe haber santidad y justicia en el pueblo de Dios hoy en día. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, Dios quiere eso, que su pueblo siga este derrotero, esas normas de Dios que lo llevan a glorificarle, a establecer buena conducta, irreprensible, irreprochable buena conducta delante de Dios y del mundo. Aún hoy Dios quiere para sí un pueblo celoso de buenas obras. Amén. Oseas, capítulo 7. Verso 8. ¿Qué dice por ahí? Efraín. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Aleluya. Efraín, ¿quién es Efraín? Es el pueblo de Dios. Y dice Dios, se ha mezclado con los demás pueblos. Dios no quiere que se mezcle su pueblo con los demás, porque los demás hacen cosas que no le agradan a Dios. Dios escogió un pueblo. Aún ahora todavía está atrayendo a Él mucho pueblo para amar a Él, para que le obedezcan a Él. Y prefiere el Señor, bueno, Él quiere que ese pueblo no se mezcle con el mundo. ¿Qué quiere decir una torta no volteada? Una torta. ¿Cómo te comerías una torta que no ha sido volteada? Está cruda. No te vas a ver sabroso. ¿Sí? Fíjate qué tremendo eso.
Los israelitas habían entrado en estrecho compañerismo con los incrédulos. ¿Qué comunión hay Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre los incrédulos con los que han creído a Dios? ¿Qué compañerismo hay entre los creyentes y los incrédulos? Fíjense bien, se volvieron compañeros de los incrédulos, adoptando muchas de sus costumbres. Ahora eran tan inservibles como un pedazo de pan medio cocido. No sabe bueno eso. Es cierto que Dios llama a los creyentes a ser testigos para los perdidos y ayudarlos en lo que puedan, pero no deben entrar en estrecho compañerismo con el mundo, porque corren el riesgo de adaptar sus costumbres y actitudes. En lo que sea posible, ayudarles a predicarles el Evangelio, a decirles que Dios lo ama, que Jesucristo vino al mundo a morir por él, y que hay un compañerismo, pero no haya un compañerismo en el cual el Hijo de Dios adopte la costumbre malvada de aquel quien está predicando. Si es borracho, si es maldiciente, si es pues muchas cosas que puede ser, adúltero, fornicario, idólatra, qué sé yo. Entonces nos manda el Señor que no hagamos lo que ellos hacen, ¿sí? Como conviene al Señor. Y bien, corren el riesgo de adoptar sus costumbres y actitudes, y en consecuencia el peligro es que puede uno volver al pecado y un apartamiento de Dios. Eso es es el riesgo de convivir con las costumbres de los demás. Ahí el dicho dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con una persona de ese tipo, se te califica igual que él, porque estás adoptando las costumbres de él, y no, eso es lo que no quiere Dios. Veamos lo que dice el libro de los Romanos, en el capítulo 12, verso 2. Amén. Adelante, dice ahí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Si tú quieres saber, si tú quieres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que tiene que ser agradable y perfecta, ¿qué tienes que hacer? Tienes que no conformarte a este siglo, no conformarte al mundo, sino que tiene que haber una transformación por medio de la renovación de tu entendimiento. Y es que mucho entendimiento ha estado o está entenebrecido dentro del pueblo de Dios, que no se alcanza a entender ni a comprender el fin y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Falta entendimiento. Se han acostumbrado a este mundo, a las tradiciones, a las actitudes, y no están entendiendo bien el propósito de Dios en sus vidas. Pablo da a entender aquí que el creyente debe comprender que el sistema del mundo actual es malo y está bajo el dominio ¿de quién? El diablo. De Satanás. Estar en contra de las prevalecientes y populares formas del espíritu de este mundo y proclamar más bien por la causa de Cristo las verdades eternas y las normas justas de la palabra de Dios.
Debemos despreciar lo malo y amar lo justo, y no contaminarnos con los varios tipos de mundanalidad que constantemente rodean a la iglesia. ¿Qué rodean a la iglesia? Avaricia, egoísmo, conveniencia, ideas humanistas, maniobras políticas por el poder, envidias, odio, venganza, impureza, malas palabras, diversiones impías, vestuario seductor e inmodesto, inmoralidad, drogas, alcohol y compañías mundanas. Esas son las costumbres del mundo. Y Dios no quiere que su pueblo ande haciendo lo mismo que el mundo hace. Por eso es normal caminar de esa manera, actuar de esa manera, vivir de esa manera. Un estilo de vida pecaminoso. Y el estilo de vida que debe tener los que han creído en el Señor es de diferente manera. Es caminar en santidad. Amén. Porque sin santidad Nadie verá nadie verá al Señor. Tener la mente de Cristo mediante la lectura de la palabra de Dios y la meditación en ella, sometiendo los planes y metas a criterios celestiales y eternos, y no a los de este malvado mundo transitorio que va de paso. El mundo se va a quedar. El mundo va a ser destruido. Dios lo declara en su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos ahí en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 31. Amén. Adelante. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Se pasa. ¿Cuál es la apariencia de este mundo? ¡Ay, qué bonitos! Luces por todos lados. ¡Ay, alegría! ¡Ay, fiestas mundanas! Borracheras, orgías. ¿Qué más? Apariencia efímera, falsa. Una apariencia que da alegría efímera también, falsa, porque es una alegría que no pasa de ahí, corta. Pero el espíritu no quiere disfrutar de eso. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros anhela las cosas del espíritu, las cosas espirituales. Una vez que el Espíritu de Dios se une a tu espíritu, ya no te agradan las cosas tanto del mundo. Ya estás disfrutando de las cosas espirituales. Porque la apariencia de este mundo va a pasar. Esta es una época en que todas las cosas del mundo están precipitándose hasta el fin, van a su término. Por esa razón, la vida en este mundo no debiera ser el supremo interés del creyente. Debe preocuparse más que nada por su hogar celestial. La mayoría de las personas no piensan en el otro hogar. Se les hace muy difícil creer que hay un hogar mejor que este. Y dice, disfrutemos de este mundo hoy y mañana porque quizás moriremos. Entonces hay que disfrutarlo ahora que podemos. Y no, el otro hogar está más hermoso. Amén. La otra dimensión está mejor. Ahí en la presencia de Dios va a ser siempre gozo. Amén. Delicias a su diestra para siempre. Es lo que debemos de anhelar. Todos los que han creído en Jesucristo Así es. deben de anhelar ese hogar hermoso. Amén, aleluya. Aleluya. Veamos ahí lo que dice en el libro de los Gálatas,
capítulo 1, 1 al 5. Amén. Gloria a Dios. Pablo, apóstol, no de nombres ni por nombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre Que lo que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, Grecia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjese, en la segunda parte del verso, en la primera parte del verso 4, habla de que este presente siglo es malo, porque hay tanta corrupción en el mundo, tanta corrupción espiritual, tremendo. Empieza Pablo, apóstol, y dice aquí, entre paréntesis, no de hombres, ni por hombre. Se debe entender que también hay apóstoles, pero por los hombres. Por los hombres, pero Pablo no fue de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Es un apóstol de Jesucristo. Y por Dios, el Padre, que lo restó de los muertos. Es probable que este verso sea una antigua confesión de fe muy conocida para las iglesias del Nuevo Testamento. Ella relaciona la muerte de Cristo con el perdón de los pecados y la liberación del presente siglo malo. Por eso dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, oigan, para librarnos ¿de qué? De este mundo, hermano. Este mundo malo. Es esencial para el propósito salvador de Cristo, que es la liberación de los creyentes del mal que domina la sociedad de este mundo. El primer mensaje del Evangelio predicado después del derramamiento pentecostal del Espíritu Santo contenía las palabras: sed salvos de esta perversa generación. El Señor califica a esta generación como ¿cómo? Como perversa, hermano. Por eso Dios nos quiere librar, sí nos quiere librar a través de su palabra de esa perversa generación. Y nos dice a nosotros, sed salvos, líbrense de esta generación que es perversa. No quiero que se perviertan ustedes, porque los perversos se van a ir perdidos de este mundo. Van a morir ya perdidos. Ya no van a valer tantos y tantas oraciones. Hoy es el día aceptable. Amén. Hoy es el día aceptable. Los creyentes deben vivir para Dios y no dejarse controlar por valores tales como la sabiduría humana, opiniones, deseos corruptos y placeres egoístas que prevalecen entre los que son del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Amén. Adelante. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye como enemigo de Dios. Aleluya. Califica a Dios a través de Santiago que se es adúltero cuando amamos al mundo y que amamos a Dios. No podemos amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Aleluya. O amas a Dios o amas al mundo.
¿sí? Y si amas al mundo, Dios lo califica como un adulterio espiritual, ¿sí? Y cualquiera, pues, dice, que quiera ser amigo del mundo, de ahí se constituye enemigo de Dios. Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Amén. No seamos amigos del mundo, seamos amigos de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La amistad del mundo es adulterio espiritual, es decir, infidelidad a Dios y el compromiso de consagración a Él. Comprende la aceptación del pecado, de los valores y de los placeres malvados del mundo. Dios no aceptará dicha amistad, porque es un Dios celoso. Uno de los nombres de Dios es celoso. Él te cela con celo santo. Amén. Salimos de Él y Él no quiere que seamos de otra persona. Dicho de otra manera, de Satanás. Ajá, así es. Aleluya. Gloria a Dios. Un ejemplo de esa amistad es la participación en órdenes secretas como logias, sectas, ¿verdad? Que exigen juramentos religiosos que no son bíblicos, y la asociación con los incrédulos, los cuales se prohíben en la palabra de Dios. Los creyentes no pueden pertenecer a dichos grupos sin comprometer la doctrina cristiana, las normas piadosas, la separación del mundo y la fidelidad a Cristo. Dios te ama mucho, hermano, y no quiere que te contamines con el espíritu del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Amén. Adelante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. No está en él, No está en él. hasta el 17. Hasta el 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa a sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Mire, hermano, en esta última cita que estamos dando, nos dice el Señor a través de Juan que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No ames al mundo en su totalidad, ni las cosas que están en el mundo. ¿De qué cosas estaría refiriendo? Autos, casas, placeres, todo eso está en el mundo. Dice que no lo amemos, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está amando al mundo. Porque lo que uno ama, en donde está el objeto, el amor, ahí está el tesoro. Ahí está su corazón, pues. Donde está el tesoro, ahí está el corazón. ¿Sí? Y si su corazón está en el mundo, Dios no está en él. Y él se va a quedar aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, ¿cuándo se sacia la carne? Nunca se sacia la carne, nunca. Los deseos de los ojos, nunca se sacian los ojos. Aunque la persona esté ya de edad avanzada, ni aún así se sacian los ojos. Siempre quieren ver y ver y ver lo que no deben de ver. Aleluya. Y la vanagloria de la vida. O sea, tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De ser soberbios, ser vanagloriosos de la vida que se tiene. Yo soy más fuerte, yo soy mejor. ¿Quién me podrá superar? Toda jactancia es mala. Toda jactancia es mala. Todas esas cosas no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Sino del mundo. Eso es lo que hace el mundo, son las actitudes del mundo. Pero dice que el mundo pasa. En otras palabras, dice la Escritura que no va a haber lugar para esta tierra. No va a haber lugar.
va a ser desechado. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, aleluya. Y para siempre yo creo que es eternamente. Amén, aleluya. Es eternamente, ¿sí? Los otros no va a ser eternamente, a menos no en la presencia de Dios. Los que aman el mundo van a un lugar en donde nunca van a poder salir de ahí, pero van a ser atormentados por toda la eternidad. Así es. Escrituralmente así lo dice. Pero tú y yo debemos hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre en su presencia. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano.